Mi nombre es Elena y tengo 75 años. Durante 32 años viví como religiosa en el convento de Santa Teresa, en Toledo, España. Hoy voy a contar por primera vez qué pasaba realmente allí dentro. Lo que nadie te cuenta sobre la vocación religiosa. Lo que esconden tras los muros altos y las oraciones silenciosas. No entré en el convento porque quisiera servir a Dios. Me llevaron allí como quien encierra a alguien en una prisión. Tenía solo 16 años cuando mi madre, Dolores Martínez, me empujó dentro de aquel lugar y se marchó sin mirar atrás. Era 1964 y no sabía que nunca más volvería a ver a mi familia. Nunca más me llamarían por mi verdadero nombre. Mi madre me dijo que causaba demasiados problemas en casa, que cuestionaba todo, que no obedecía como las demás hijas. En el convento te enseñarán a ser una buena mujer, me dijo el último día que la vi. Pero la verdad es que necesitaba dinero, y el convento pagó por recibirme. Lo descubrí años después, cuando escuché a la Madre Superiora, Sor Asunción, comentar con otras monjas que mi familia había recibido 5.000 pesetas por mi ingreso. El convento de Santa Teresa estaba en el centro histórico de Toledo. Por fuera parecía un lugar santo, con sus muros de piedra y sus jardines cuidados. Por dentro era un lugar donde el tiempo se detenía, donde las reglas valían más que el sentido común, donde quien pensaba diferente era tratado como rebelde, donde la fe se usaba como excusa para anular cualquier voluntad propia. Recuerdo mi primer día como si fuera hoy. Una monja me llevó a una celda pequeña con 2 camas, una mesa de madera vieja y un crucifijo en la pared. «A partir de ahora perteneces a Dios», me dijo. Aquello, que sonaba bonito, en la práctica significaba que no tenía elección, ni voz, ni libertad. Los primeros días todo era nuevo. Despertar antes del amanecer, rezar de rodillas durante horas, comer en absoluto silencio, bañarme con la ropa puesta. Las demás chicas parecían vacías. Algunas siempre miraban al suelo, otras temblaban solo de oír el nombre de ciertas monjas mayores. El miedo era palpable, y pronto entendí por qué. Si alguien rompía una regla, aunque fuera sin querer, llegaba el castigo. Castigos físicos, psicológicos, con ayuno, con aislamiento, con humillaciones públicas. Una vez, una novicia se rió durante la oración. Ese mismo día le cortaron todo el pelo y la obligaron a limpiar el suelo de la capilla de rodillas durante una semana entera. Pero nadie decía nada. Aprendimos rápido que hacer preguntas era peligroso. Había una regla no escrita. Cuanto más callabas, más santa te consideraban. Fui adaptándome para sobrevivir. Empecé a obedecer sin pensar, a sonreír cuando me lo ordenaban, a fingir que estaba contenta cuando por dentro solo había confusión. Poco a poco dejé de sentir rabia, tristeza, dudas, porque todo eso era pecado. Nos repetían constantemente que pensar en salir era debilidad, que desear otra vida era traicionar a Dios, que hablar del pasado era alimentar el ego. Y así, una a una, todas fuimos desapareciendo como personas. Estuve allí dentro 32 años. 32 años enteros. Vi llegar a chicas de 14, 15, 16 años. Algunas eran huérfanas. Otras, como yo, fueron entregadas por sus propias madres. Muchas nunca salieron. Otras desaparecieron sin explicación. Decían que las habían trasladado a otras casas, pero nadie sabía a dónde. Nadie las volvió a ver. Una vez, una hermana llamada Pilar intentó escapar. Escribió una carta a su familia y la escondió en la bolsa de un repartidor. Alguien lo descubrió. Al día siguiente, ella desapareció. Nunca más la vimos. Nos dijeron que estaba en oración aislada, pero todas sabíamos que era mentira. Durante mucho tiempo me culpé por no hacer nada, por no ayudar a nadie, por agachar la cabeza, pero hoy sé que nos condicionaban para eso, para obedecer, para tener miedo, para creer que el mundo fuera era peor, para pensar que nuestro dolor era un sacrificio sagrado. Decían que todo lo que sufríamos era para agradar a Dios, y nosotras lo creíamos porque no había otra opción. Era eso, o ser tachada de rebelde, ser castigada,
ser borrada de la rutina como si nunca hubieras existido. Hubo una época, cerca de los 35 años, en que empecé a tener crisis de pánico. Despertaba en mitad de la noche sintiendo que me ahogaba, pero nadie le daba importancia. Me decían que rezara más, que ayunara más, que confesara más. Me decían que era el demonio poniéndome a prueba, pero yo sabía que no era eso. Era mi mente intentando sobrevivir atrapada en aquel sistema. Pero, ¿cómo explicar eso a alguien que solo sabe repetir frases aprendidas? Seguí así hasta los 40 años. Fue entonces cuando una monja mayor, Sor Esperanza, enfermó. La cuidé hasta el final, y en sus últimos días me dijo: «Todavía puedes salir, Elena. No mueras aquí dentro». Aquello se me grabó en la cabeza. Ella sabía que allí no había santidad, solo miedo y rutina. Y aún así se quedó hasta el final, como tantas otras. Y ahora, con 75 años, he decidido hablar. Hablar por mí y por todas las que nunca tuvieron esa oportunidad. Porque, mientras el mundo piensa que los conventos son lugares de paz, muchas viven lo contrario. Y nadie lo ve, nadie lo escucha, nadie pregunta. Pero ahora voy a contar todo, sin omitir nada. Y entenderás por qué guardé esto tanto tiempo. La gente siempre pregunta por qué alguien se queda tanto tiempo en un lugar que duele. Pero quien no ha vivido allí dentro no lo entiende. Cuando todo lo que conoces es control, obediencia y miedo, dejas de creer que hay otra opción. Aceptas eso como tu realidad. Piensas que es así, que el problema eres tú. Y por más absurdo que parezca, llega un momento en que hasta sientes culpa por desear salir. Dentro del convento el tiempo no pasaba. Los días eran todos iguales. Misa, oraciones, tareas, silencio, más oraciones, castigos, confesión. Perdíamos la noción de las fechas, de la edad, de quiénes éramos. No había espejos, no había televisión, no había contacto con el mundo. A veces venía un cura a celebrar misa. Siempre hablaban de nuestras virtudes, pero nunca nos miraban a los ojos. Y cuando lo hacían, no era con respeto. Era con esa mirada que aprendes a temer. Una mirada que decía más que cualquier sermón. Algo que poca gente sabe es que la jerarquía dentro del convento era rígida, mucho más que fuera. Había monjas que mandaban más que los curas. Ellas decidían quién era castigada, quién podía descansar, quién podía recibir visitas de la familia, algo que casi nunca ocurría. Yo misma pasé años sin ver a nadie de mi familia. Una vez, mi hermana Consuelo intentó visitarme. Me dijeron que se había marchado. Años después descubrí que le habían prohibido la entrada. La regla era clara. Todo lo que venía de fuera era una amenaza. Hasta las cartas estaban controladas. Si escribías algo que no fuera adecuado, te hacían reescribir. Muchas ni llegaban a su destino. Y aprendíamos a aceptar eso, porque quejarse era arriesgarse al aislamiento. Y el aislamiento era desaparecer. Desaparecer de la rutina, dormir separada, comer sola, sin contacto con nadie. Era el castigo que más dolía, porque allí dentro, incluso en silencio, te sentías menos sola teniendo a las demás cerca. Había una novicia que llegó con 18 años. Se llamaba Rosa. No duró mucho. Empezó a cuestionar todo. Preguntaba por qué algunas monjas tenían privilegios, por qué ciertos castigos eran tan severos, por qué no podíamos hablar con el cura sin autorización. No tardaron en corregirla. Primero tareas pesadas, luego aislamiento. Después, un día, simplemente desapareció. Nadie supo a dónde, ni siquiera las mayores. Solo dijeron que no estaba preparada para servir, pero la forma en que lo decían dejaba claro que había algo más. Yo sabía que si hablaba, mi destino sería el mismo, así que seguí callada. Pero todo se acumulaba dentro. El miedo, la frustración, la duda, la culpa. Y lo peor era sentir que a nadie le importaba, que si moría allí dentro, ni mi familia lo sabría, porque nos convertíamos en solo una hermana, un nombre religioso, sin pasado, sin identidad, sin futuro. Tú que estás viendo este vídeo ahora, ¿alguna vez has pensado cuántas mujeres pueden estar viviendo esto hoy?
¿Cuántas están presas en nombre de la fe, silenciadas por el miedo, borradas por la vergüenza? Había una regla que siempre me incomodó, la de la confesión forzada. Cada semana, aunque no tuviéramos nada grave que decir, debíamos inventar algo para confesar, porque, según las superioras, no era posible que un alma viviera tantos días sin pecar. Entonces, nos animaban a inventar, a decir que tuvimos malos pensamientos, que dudamos, que pensamos en irnos, que nos irritamos. Todo valía para no quedar en deuda, y eso hacía que empezáramos a sentirnos culpables por cosas normales, por sentir rabia, por estar cansadas, por querer dormir 5 minutos más. Así se borra a una persona. No es con golpes, es con control psicológico, con palabras bonitas que hieren, con gestos pequeños que minan la autoestima. Había monjas que dejaron de hablar por completo, que caminaban con la cabeza gacha como si no existieran. Y todos veían eso bonito. Decían que era humildad, que era obediencia, pero yo sabía que era depresión, era rendición. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era salir, porque el mundo de fuera ya no existía para mí. Entré con 16 años. Con 40 no sabía ni cómo subir a un autobús. No sabía qué era hacer cola en el banco. No sabía si alguien me esperaba. Y el convento lo sabía. Por eso nos mantenían ocupadas, controladas, protegidas. Pero, ¿protegidas de qué? ¿De la verdad? ¿De la vida? ¿De nosotras mismas? Hasta que un día todo empezó a cambiar. No porque tuviera valor. Fue por casualidad. Una monja enfermó y tuve que acompañarla al hospital. Fue allí, por primera vez en décadas, donde vi el mundo. Gente riendo, gente hablando alto, gente libre. Eso me dio miedo, pero también me dio un choque. Yo existía fuera del convento. Y fue entonces cuando la idea empezó a crecer. Silenciosa, como todo allí, pero firme. Un día iba a salir. La ida al hospital fue rápida, pero suficiente para revolverme todo por dentro. Durante años acepté vivir aislada, creyendo que el mundo de fuera era peligroso, impuro, lleno de tentaciones. Pero aquella mañana, en el vestíbulo de aquel hospital normal, vi a gente abrazándose, riendo, llorando, hablando alto. Vi a una niña corriendo por los pasillos, a un chico ayudando a su abuela a caminar, a una señora vendiendo café y sonriendo como si el mundo aún tuviera sentido. Y me di cuenta de que todo eso me faltaba, que había olvidado qué era vivir. Eso me asustó, pero también me dio rabia, porque me hicieron creer que aquello era malo. Cuando volví al convento, todo me parecía más frío. Los muros parecían más estrechos, el silencio más agresivo. Las oraciones que antes recitaba automáticamente, ahora sonaban vacías. Pasé días sin dormir bien. El rostro de aquella señora del café no se me iba de la cabeza. Parecía feliz, sencilla, cansada, pero viva. Y yo allí, con 40 años, sin saber qué era una conversación de verdad desde hacía décadas. Empecé a hacerme preguntas. Si Dios quería tanto mi sacrificio, ¿por qué me sentía asfixiada? ¿Por qué tenía miedo de todo? ¿Por qué mi fe dependía de mi capacidad para soportar dolor? Nadie respondía. Ni las monjas, ni los curas, ni los libros. Y cada vez que intentaba hablar con alguien sobre eso, me miraban como si estuviera flaqueando. Como si dudar fuera un pecado mayor que mentir. Aún así, seguí. No salí corriendo. No enfrenté a nadie, porque el miedo aún era mayor que las ganas. Pero dentro de mí algo había empezado a cambiar, y poco a poco eso se convirtió en acción. Empecé a fijarme más en las otras hermanas, en las más jóvenes. Me di cuenta de que estaban pasando por lo mismo que yo viví de joven, pero ahora, con mi edad, lo veía de otra forma. Una de ellas, Clara, tenía solo 19 años. Vivía con los ojos rojos. Se arrodillaba más que todas. Hacía todo sin quejarse. Un día dejé una nota escondida para ella. No estás sola. Nunca supe si la leyó. Con el tiempo fui alejándome de la rutina. No por desobediencia, sino porque mi cuerpo ya no aguantaba más. Me dolían la espalda, las rodillas estaban desgastadas.
Empecé a ayudar más en la enfermería del convento. Era el único lugar donde no teníamos que rezar todo el tiempo. Y allí me di cuenta de algo. Las hermanas enfermas eran descartadas. Las dejaban en cuartos pequeños, olvidadas, sin visitas, sin cuidados reales, solo con lo básico para no morir, como si al dejar de ser útiles ya no valieran nada. Vi a una monja morir sola, sosteniendo una imagen de un santo, sin nadie que escuchara sus últimas palabras. Eso me marcó. Sabía que si no hacía nada, mi destino sería el mismo. Moriría allí dentro, en silencio, como tantas otras. Entonces empecé a pensar en una salida. No sabía cómo, no tenía dinero, no sabía ni por dónde empezar, pero debía intentarlo. Una monja mayor, llamada Mercedes, notó mi inquietud. Un día me llamó a un rincón y me dijo: «Si tienes valor, te ayudo». Eso me dio la vuelta. Pensaba que estaba sola, pero no lo estaba. Otras también querían salir, solo que nadie sabía cómo. Empezamos a hablar a escondidas. Madrugadas en las que fingíamos rezar, pero intercambiábamos ideas en susurros. Ella me contó que tenía una sobrina en la ciudad que podía ayudarnos, pero era arriesgado. Si nos descubrían, podían expulsarnos de forma violenta. O peor, podíamos desaparecer. Y en el convento, desaparecer no era una palabra simbólica, era literal. Había historias de hermanas trasladadas que nunca más se vieron. Yo misma conocí a 4 que desaparecieron así. A pesar del miedo decidí arriesgarme. Empecé a juntar pequeñas cosas, un pañuelo, un jabón, un rosario. Era todo lo que podía llevar. Mercedes me dio una dirección escrita en un trozo de tela. Me dijo que la memorizara y luego la quemara. Lo hice. Cada noche parecía una eternidad, y cuanto más se acercaba el día, más me preguntaba si lo conseguiría. Tal vez estés pensando, ¿por qué no pedir ayuda a un cura? Porque muchos sabían, muchos veían lo que pasaba y fingían que era parte del proceso espiritual. Uno una vez me dijo: «El dolor fortalece el alma, acéptalo». Quise gritar, pero solo agaché la cabeza, porque allí dentro, quien gritaba desaparecía. El día de la huida llegó sin aviso. Una monja enfermó y necesitaban a alguien para llevarla a la ciudad. Era la oportunidad. Mercedes me dijo: «Ve con ella, no vuelvas». El corazón se me salía del pecho. Cogí mi bolsa escondida, la metí bajo el hábito y fui. En el camino cada kilómetro parecía un paso fuera de la prisión. Cuando llegamos al hospital, me ofrecieron un café, como aquel día, y dije que sí. Me senté, respiré, y por primera vez en 32 años sentí que estaba viva. Pero no acabó ahí. Quedarme fuera fue solo el comienzo. Había mucho por delante, incluido el miedo a que me encontraran, a que me juzgaran, a que me acusaran de traición. Pero en ese momento nada de eso importaba. Tenía que seguir. Necesitaba existir de nuevo. Y fue exactamente lo que hice. Al principio no sabía ni dónde sentarme en aquel banco del hospital. Tomar un café normal, escuchar el ruido de la ciudad, todo me mareaba. Después de tanto tiempo encerrada en un mundo controlado, salir de repente era como caer en un lugar desconocido. Miraba a la gente pasando rápido, riendo, usando móviles, hablando alto. Parecían de otro planeta. Me sentía perdida. Y peor, estaba sola. La hermana Mercedes se quedó en el convento. Ella me dio la oportunidad, pero no quiso venir. Dijo que era demasiado vieja, que no tenía tiempo para empezar de nuevo. Me abrazó, lloró bajito y me mandó ir. Nunca más la vi. Salí con la dirección de su sobrina, que vivía en un barrio alejado de la ciudad. Subí a un autobús con el poco dinero que había juntado con ayuda de una empleada de la enfermería. Llegué a su casa sin saber qué esperar. Llamé a la puerta temblando. Cuando la mujer abrió, solo pude decir: «Soy amiga de Mercedes». Me hizo pasar, me dio agua, me escuchó, me dejó quedarme. Se llamaba Isabel. Era costurera. Vivía sola en un cuarto pequeño con baño y una cama individual. Compartió todo conmigo. Me prestó ropa. Me enseñó a usar la cocina. Me explicó cómo funcionaba la tarjeta del autobús. Y me dijo una frase que nunca olvidé: «Ahora tienes que aprender a ser dueña de ti misma». Eso me asustó. No sabía qué era eso. Nunca fui dueña de mí.
Fui hija obediente, luego monja sumisa. Ahora era solo alguien intentando entender qué hacer con la libertad. Los primeros días fueron duros. Tenía miedo de todo, de cruzar la calle, de entrar en una tienda, de hablar con desconocidos. No sabía cómo funcionaban las cosas. Nunca había usado un móvil. No sabía qué era un cajero automático. No sabía dónde comprar un cepillo de dientes. Tuve que reaprender todo desde cero. Y al mismo tiempo tenía que esconder quién era. No quería que nadie sospechara que había huido de un convento. Temía que me denunciaran, que alguien de la iglesia me buscara, que me obligaran a volver. Durante la primera semana dormí mal. Tenía pesadillas. Soñaba que me arrastraban de vuelta, que me encerraban en una celda, que me cortaban el pelo, que me hacían arrodillarme durante horas. Despertaba sudando, llorando. Isabel me decía que era normal, que había pasado demasiado tiempo presa en un sistema cruel. Pero incluso escuchando eso, sentía vergüenza. Vergüenza de tener casi 50 años y no saber vivir. Vergüenza de no tener nada, de no tener a nadie, de no haber construido nada. Pero poco a poco empecé a salir de casa. Primero fui al mercado con Isabel. Luego me llevó a un centro de apoyo para mujeres en situación de vulnerabilidad. Allí me atendieron sin preguntar demasiado. Me dieron una cesta básica, ropa, me ofrecieron ayuda psicológica. Por primera vez alguien me preguntó, ¿qué quieres hacer ahora? No supe responder. Me quedé en silencio, porque durante 32 años nadie me había preguntado eso. Un mes después conseguí mi primer documento, un DNI provisional. Luego mi número de la Seguridad Social. Después mi partida de nacimiento original, que Isabel logró obtener en una oficina pública. Cuando vi mi nombre de bautismo en el papel, me emocioné. Elena Ruiz existía fuera del convento. Estaba viva. Era real. Pero empezar de nuevo no era fácil. Había momentos en que pensaba en volver. No porque quisiera, sino porque allí al menos sabía cómo funcionaban las cosas. Aquí fuera todo era nuevo y aterrador. Veía a la gente quejarse de la vida y quería decir, no sabéis lo que es no tener vida ninguna. No saber qué es reír, llorar, equivocarse, elegir. Tardé en entender que la libertad también da miedo, porque viene con responsabilidad, y yo nunca había tenido ninguna. Isabel me ayudó en todo. Me enseñó a hacer la compra, a usar la tarjeta del banco, a moverme por la ciudad. Me presentó a vecinos, me llevó a una iglesia del barrio. Pero esta vez, una iglesia donde la gente cantaba, se abrazaba, hablaba de verdad. Allí me acogieron, pero nunca más pude entrar en una capilla tradicional. Las paredes blancas, el olor a incienso, las imágenes, todo eso me llevaba de vuelta al pasado. Me daba náuseas, dolor de cabeza, temblores. Lo evitaba. Con el tiempo empecé a ocuparme de pequeñas cosas en casa. Lavar la ropa, cocinar, ayudar con los pedidos de costura. Y aunque no tenía salario me sentía útil. Me sentía viva. Poco a poco volví a sonreír, a disfrutar de un café caliente, de ver el sol por la mañana, de escuchar el ruido de la calle. Cosas simples que durante años me fueron negadas. Y me di cuenta de que eso era lo que me habían robado, el derecho a ser normal. Pero el miedo aún existía. Cada vez que oía un golpe fuerte en la puerta, el corazón se me aceleraba. Pensaba que me habían encontrado, que alguien del convento venía a buscarme. Tardé más de un año en dejar de mirar atrás cada vez que salía de casa. Y aún hoy, cuando veo a una monja por la calle, mi cuerpo se tensa. Es algo instintivo. Aún así, seguí adelante. Nunca más tuve contacto con nadie de allí. No sé qué pasó con Clara, con Mercedes, con las otras que desaparecieron. No sé si Mercedes sigue viva, pero por ellas y por mí sigo. Y hoy, después de tantos años callada, he decidido contar todo. Porque si no hablo, todo esto muere conmigo y no puede morir. Porque aún hay muchas mujeres viviendo lo que yo viví y necesitan saber que hay salida, que es difícil, pero posible. Que nadie nació para vivir encerrada. Mucha gente piensa que una vez que sales de un lugar así, todo mejora, que basta con ganar la libertad,
y la vida vuelve a la normalidad. Pero no es así. La libertad viene acompañada de vacío, porque sales del control, pero llevas las marcas contigo. En mi caso fueron 32 años escuchando que no era nadie sin obediencia, que sentir era debilidad, que existir por cuenta propia era pecado. Cuando salí, esas voces seguían conmigo. Podía estar lejos del convento, pero todo lo que me dijeron allí dentro seguía viviendo en mi cabeza. Durante mucho tiempo tuve miedo de equivocarme, miedo de hablar alto, de dar mi opinión, de contradecir, porque allí dentro cualquier actitud fuera del guión era castigada. Y aquí fuera aún actuaba como si alguien me estuviera vigilando. Había días en que me despertaba y me arrodillaba en el suelo sin pensar, como si fuera una obligación. Tardé semanas en darme cuenta de que podía simplemente levantarme, tomar mi café y no rezar. Y que Dios, si existía, no me castigaría por eso. Isabel notó que cargaba cosas que no se veían por fuera. Me animó a buscar ayuda psicológica. Fui a un centro de apoyo donde atendían a mujeres con traumas. La primera conversación con la psicóloga fue extraña. No sabía cómo explicar lo que viví. Decir que fui monja parecía poco. Decir que fui prisionera sonaba exagerado. Entonces dije la verdad. Me anularon, me metieron en un lugar y me enseñaron a desaparecer. Me entrenaron para ser útil, no para ser humana. La terapeuta escuchó todo con calma. No me interrumpió. Al final dijo: «Tienes nombre, tienes historia, y ahora tienes derecho a contarla». Empecé a ir todas las semanas. Al principio hablaba poco. Luego comencé a recordar cosas que había enterrado, castigos que en su momento parecían normales, pero que ahora veía como tortura, reglas que parecían disciplina, pero que eran abuso, situaciones que implicaban humillación pública, privación de comida, aislamiento. Comencé a entender que aquello no era fe, era control, y que la culpa que sentía por salir no era mía. Era lo que me enseñaron para que nunca intentara escapar. Me preguntaba todo el tiempo, ¿por qué nadie hacía nada? ¿Por qué la Iglesia permitía esto? ¿Por qué nadie controlaba los conventos? Y la respuesta es dura, porque la gente no quiere ver, prefiere creer que todo allí dentro es sagrado, que las monjas son felices, que viven en oración, que tienen paz, y quien se atreve a contar otra versión es vista como ingrata, hereje, mentirosa. Por eso tardé tanto en hablar, por miedo a que no me creyeran, por miedo a que me llamaran loca, por miedo a que dijeran que todo fue culpa mía. Aún así, seguí adelante. Empecé a escribir sobre mi historia en un cuaderno viejo. Era una forma de organizar lo que sentía. Un día Isabel leyó algunas páginas y me dijo: «Deberías contar esto al mundo». Al principio lo negué. ¿A quién iba a importar? Pero después pensé diferente. Si una mujer como yo hubiera hablado años atrás, tal vez habría tenido valor para salir antes. Tal vez no habría perdido tanto tiempo. Y tal vez otras estén esperando escuchar algo así para hacer lo mismo. Fue entonces cuando surgió la idea de grabar este testimonio. No para ganar nada, no para vengarme, sino para alertar, para mostrar que aún existen este tipo de vidas escondidas tras muros altos, que no es porque alguien lleve un hábito que está en paz, y que un convento, por más bonito que parezca, puede esconder dolor, miedo y silencio. En este proceso aprendí cosas simples, pero que para mí eran nuevas. Ir al mercado y elegir qué comer. Sentarme en un banco de la plaza y ver el movimiento. Usar un par de zapatos que yo elegí. Comprar un champú con un olor diferente. Son cosas tontas para mucha gente, pero para alguien que pasó más de 3 décadas obedeciendo órdenes, todo eso es libertad. También reencontré a mi hermana, aquella que intentaron alejar de mí años atrás. Fue Isabel quien logró localizarla. Cuando nos vimos, me abrazó fuerte. Lloró. Dijo que nunca entendió por qué me apartaron de la familia. Dijo que intentó visitarme, pero siempre la echaban. Y pidió perdón por no haber hecho más. Le dije que no tenía que culparse. La culpa no era suya. Y en aquel abrazo sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Aún tenía a alguien. No estaba más sola.
Con el tiempo empecé a frecuentar un grupo de apoyo. Mujeres de todas las edades. Algunas salieron de sectas, otras de relaciones abusivas. Todas tenían algo en común. Fueron silenciadas. Y allí aprendí a escuchar sin juzgar y a hablar sin miedo. Cada encuentro era un paso más. Contaba un pedazo de mi historia y escuchaba historias de otras. El dolor era diferente, pero la sensación era la misma. La de haber sido borrada y ahora intentar volver a existir. Hoy vivo sola en un cuarto alquilado. Isabel me ayudó con todo. Seguimos siendo amigas. A veces viene a tomar café conmigo. Otras veces voy a ayudarla con la costura. Tengo pocos muebles, casi nada de lujo, pero tengo mi llave, mi nombre, mi libertad, y eso vale más que cualquier cosa. Y aún con todas las dificultades, sé que hice lo correcto. Porque vivir con miedo no es vivir, y pasar toda la vida agradando a otros, obedeciendo ciegamente, fingiendo estar en paz, es morir despacio. Después de que conseguí establecerme fuera del convento, pensé que lo peor ya había pasado, pero no. Tardé en darme cuenta de que el mundo de fuera también duele, solo que de otra manera. Cuando conté a algunas personas que fui monja durante más de 30 años, vi reacciones diferentes. Algunas decían que era valiente por haber salido. Otras me miraban con desconfianza. Escuché a quien me llamó ingrata. Hubo quien dijo que debía haberme quedado, que era un lugar santo. Pero nadie que dice eso sabe lo que es vivir encerrada sin derecho a pensar por ti misma. Nadie que ha vivido toda la vida con libertad entiende lo que es perder el control sobre tu propio cuerpo, tu tiempo y tu voz. Una vez, en la cola de una farmacia, empecé a hablar con una señora. Me preguntó si tenía hijos, marido, familia. Dije que no, que había sido monja. Me dedicó una sonrisa forzada y dijo: «Entonces eras una sierva de Dios. ¡Qué bonito!». No respondí porque sé lo que imaginó. Pensó que vivía rezando, ayudando a los pobres, cuidando de otros. Pero la verdad es que pasé años siendo castigada por cosas que ni entendí. Pasé noches sin dormir por castigos absurdos. Pasé días en ayunas por hacer preguntas simples. Y eso no es bonito. Es cruel. Incluso hoy en día evito hablar mucho del convento. No porque me avergüence, sino porque casi nadie cree. Parece que la gente prefiere mantener la idea de que todo lo relacionado con la Iglesia es puro, perfecto, sagrado. Y quien dice lo contrario es vista como enemiga de la fe. Pero la verdad es que no perdí la fe en Dios. Perdí la fe en las personas que usaron su nombre para controlar y herir. Volver a vivir en el mundo real fue un proceso lento. Cada día aprendí algo nuevo. Tuve que reaprender a caminar por las calles, a manejar dinero, a cuidar de mi salud sola. En el convento no decidíamos nada. La ropa siempre era la misma. La comida siempre igual. Los medicamentos solo se daban con autorización. Aquí fuera tuve que tomar decisiones por mí misma. Y por más extraño que parezca, eso asusta, porque tienes miedo de equivocarte, miedo de no dar abasto, miedo de no saber qué hacer. Pero poco a poco, la práctica vence al miedo. Una de las cosas más difíciles fue lidiar con el tiempo. En el convento todo estaba cronometrado. Hora de despertar, hora de rezar, hora de comer, hora de dormir. Aquí fuera el tiempo es libre, y eso me desconcertaba. Me despertaba temprano sin motivo. Me quedaba inquieta por no tener una orden que seguir. Hasta que un día una trabajadora social me dijo: «Ahora puedes hacer lo que quieras con tu tiempo». Eso se me quedó grabado. No sabía qué quería hacer. Entonces empecé con cosas simples: caminar por la manzana, leer un periódico, escuchar la radio. Cosas que me ayudaban a sentir que existía. Con el tiempo fui conociendo a vecinos, gente sencilla que no tenía idea de mi pasado. Eso me ayudó, porque con ellos era solo una señora tranquila, educada, que vivía sola. Y me gustaba eso. Me gustaba que me trataran con normalidad, que no me vieran como monja, que no tuviera que explicar nada. Era como si estuviera empezando una vida nueva. Y de alguna forma lo estaba. También empecé a escribir, al principio solo para mí. Anotaba recuerdos, pensamientos, detalles de lo que viví.
Luego comencé a organizarlo todo. Nombres de personas, fechas aproximadas, eventos que marcaron. No sé si algún día esto se convertirá en un libro, pero sé que escribir me ayuda a no olvidar. Porque aunque el mundo prefiera fingir que estas cosas no pasan, yo las viví. Y nadie puede quitarme eso. Una de las cosas más fuertes que enfrenté fuera del convento fue la soledad. Allí dentro no teníamos libertad, pero siempre había alguien cerca. Aquí fuera, me vi sola muchas veces. Tuve que lidiar con el silencio de la casa, con la falta de alguien con quien hablar al final del día. Eso dolía, pero dolía de una manera diferente. Era un dolor que me recordaba que ahora podía elegir. Podía llamar a alguien, podía salir, podía incluso quedarme sola por decisión propia. Y eso para mí era nuevo. Poco a poco fui construyendo una nueva rutina. Nada grandioso. Desayuno, lectura, pequeñas tareas domésticas, paseos. A veces ayudaba a Isabel con los trabajos de costura. Otras iba al mercado del barrio, compraba frutas, charlaba con las vendedoras. Cada conversación simple era un paso más lejos de aquel pasado, un paso más cerca de una vida de verdad. No me considero víctima todo el tiempo. Sé que hoy soy responsable de mis elecciones, pero también sé que fui moldeada en un entorno que me destruyó poco a poco, que me enseñó a obedecer sin pensar, a aceptar sin cuestionar, a sonreír incluso teniendo ganas de gritar. Y sé que aún hay muchas mujeres presas en eso, a veces dentro de conventos, a veces en otras estructuras parecidas, donde se usa la fe como herramienta de control. Por eso sigo hablando, porque el silencio solo ayuda a quien hace mal. Y yo pasé demasiados años callada. Incluso después de todo lo que viví, hay quien me pregunta si me arrepiento de haber salido del convento. La respuesta es simple. No me arrepiento de haber salido. Me arrepiento de no haber salido antes. Me arrepiento de haber creído tanto tiempo que obedecer era mi único valor, de haber aceptado ser tratada como un número, de haber permitido que borraran mi identidad. Pero salir fue el único acto verdadero de libertad que tuve en toda mi vida. Es verdad que empezar de nuevo a los 48 años no es fácil. Llegué aquí sin nada, sin dinero, sin experiencia de vida, sin vínculos, solo con el cuerpo cansado y la cabeza llena de recuerdos que no se van. Pero aún así, fuera puedo respirar. Y eso para mí vale más que cualquier comodidad que el convento ofrecía. Un día, poco después de empezar a vivir sola, me senté en el suelo de la sala y lloré durante horas. No era tristeza, era rabia. Rabia por todo lo que perdí. Nunca tuve un hogar de verdad. Nunca construí una familia. Nunca tuve un amor. Nunca fui abrazada por alguien que me quisiera por quien era. Me enseñaron que el amor era pecado, que el deseo era debilidad, que el apego era señal de egoísmo. Y ahora, mirando atrás, veo cuánto me robaron. Las consecuencias de todo eso aparecen todo el tiempo. A veces en medio de una conversación simple me sorprendo pidiendo disculpas por tener una opinión. Me sorprendo mirando al suelo cuando alguien me mira fijamente. Me sorprendo esperando una orden que nunca llega. Es como si el cuerpo aún viviera allí dentro, incluso habiendo pasado años desde que salí. Sigo luchando todos los días contra los reflejos de una vida sin libertad. Otro día, en la cola del supermercado, una chica dejó caer la cartera y me agaché para recogerla. Me agradeció, sonrió y me preguntó si era profesora. Dije que no, que había sido monja. Hizo cara de sorpresa y se quedó en silencio. No preguntó nada más. Y eso pasa con frecuencia. Cuando dices que fuiste monja, la gente no sabe qué decir. O lo encuentra bonito de más, o lo encuentra extraño de más. Nadie imagina que puede haber sufrimiento detrás de un hábito. Nadie piensa que puede haber abuso escondido bajo la etiqueta de la fe. Por eso es tan difícil hablar. Porque la mayor parte del mundo prefiere creer que estoy exagerando, que estas cosas ya no pasan, que son casos aislados. Pero no lo son. Conocí a mujeres que pasaron por experiencias parecidas. Algunas en conventos, otras en instituciones religiosas, orfanatos, internados. Lugares donde la estructura se usa para borrar quién eres, donde la obediencia vale más que la integridad,
donde el silencio se premia y el cuestionamiento se castiga. Después de que empecé a frecuentar el grupo de apoyo, entendí que lo que viví tiene un nombre. Se llama control psicológico y es más común de lo que se piensa. La diferencia es que casi nadie habla de eso, porque quien lo vivió muchas veces siente vergüenza o miedo, o aún cree que la culpa fue suya. Y quien no lo vivió no quiere creer, porque admitir que una estructura considerada santa puede ser destructiva es incómodo. Pero ya no me preocupa causar incomodidad. Pasé toda la vida intentando agradar, intentando no molestar, intentando ser perfecta, y eso solo me destruyó. Ahora mi único compromiso es con la verdad. Y la verdad es que ser monja, en mi caso, no fue una elección. Fue una imposición. Me sacaron de la escuela a los 16 años. Me metieron detrás de una puerta cerrada. Me enseñaron que debía obedecer, que mi vida sería para servir. Y aunque repetí eso durante décadas, nunca lo acepté del todo. En el fondo sabía que algo estaba mal, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo. Hoy las tengo. Aunque sea mayor, aunque tenga poca formación, aunque tenga dificultades económicas, hoy sé que mi historia importa, porque hay otras como yo. Y tal vez estén esperando escuchar a alguien decir que es posible salir, que no es fácil, pero es posible. En los últimos meses empecé a visitar a otras mujeres mayores que viven solas. Algunas también fueron religiosas. Otras estuvieron en instituciones religiosas cuando eran niñas. Y las historias se repiten. Castigo, silencio, miedo, vergüenza. La mayoría nunca contó nada a nadie. Y cuando cuento mi historia, se emocionan. Algunas dicen que nunca imaginaron escuchar eso de otra persona, que pensaban que estaban solas, y eso solo confirma lo que ya sabía. Hay muchas cosas malas escondidas detrás de una imagen bonita. Y mientras sigamos romantizando todo lo que tiene que ver con la religión, esos lugares seguirán funcionando sin fiscalización, sin denuncia, sin consecuencias. Por eso hablo, por eso insisto, porque no se puede fingir que nada pasó. Aún faltan partes por contar, cosas que hasta hoy me pesan, detalles que nunca salieron de mi cabeza. Pero seguiré, porque ahora que empecé no quiero parar. No puedo callarme más. Hay cosas que incluso con el tiempo no desaparecen. Hay recuerdos que no se borran por más que intentes apartarlos. Y algunas de esas cosas aún me despiertan de madrugada. No con gritos, sino con imágenes que aparecen de repente en la cabeza. Imágenes de lo que vi, de lo que oí y de lo que me obligaron a aceptar como normal. Uno de los recuerdos que más me pesa es el de una hermana llamada Amparo. Entró en el convento 2 años después de mí. Tenía mi edad, era callada, pero muy observadora. Nos llevábamos bien, nos mirábamos durante las comidas. Un día me pasó una nota. En ella estaba escrito: ¿tú también sientes que esto no está bien? Solo eso, un trozo de papel pequeño, doblado, escondido dentro de un libro de oraciones. No respondí. Quemé la nota ese mismo día. No por maldad, sino por miedo. Miedo a que me descubrieran. Miedo a sufrir castigo y miedo a ponerla en peligro. 2 semanas después, Amparo desapareció. Dijeron que la habían trasladado. Nadie más mencionó su nombre. Ni las superioras, ni las otras hermanas. Fue como si nunca hubiera existido. Y hasta hoy no sé qué pasó con ella. Pero me acuerdo todos los días. Y el peso de haberme callado nunca se fue. Otro recuerdo que me acompaña es el de la sala de confesiones. Allí entrábamos una por una, bajábamos la cabeza y decíamos qué habíamos hecho mal durante la semana. Pero muchas veces no había nada, y aún así nos obligaban a inventar, porque decir que no habíamos pecado era señal de soberbia. Entonces decíamos que tuvimos malos pensamientos, que dudamos, que nos distraímos durante la oración. Cualquier cosa servía. Y después venían las penitencias: rezar más, ayunar, limpiar el suelo de la capilla, estar en silencio absoluto durante 3 días. Eso provocaba una sensación constante de culpa. Culpa por existir, culpa por respirar, culpa por sentir cualquier cosa humana. Aprendíamos a odiarnos.
y con el tiempo empezábamos a creer que merecíamos ser castigadas. Y lo más absurdo es que todo eso se trataba como un camino hacia la santidad, como una evolución espiritual. Hoy sé que no lo era. Era una forma de mantenernos sumisas. Algunas hermanas desarrollaron problemas de salud mental visibles. Una de ellas, Sor Beatriz, empezó a autolesionarse. Se cortaba los brazos con pequeños trozos de vidrio escondidos. Decían que era un acto de mortificación voluntaria, que era señal de devoción extrema. Nadie ofreció ayuda. Nadie llamó a un médico. La elogiaron por su fe. Luego ella también desapareció, y otra novicia ocupó su lugar. Esas desapariciones eran frecuentes, siempre con la misma explicación: traslado. Pero nunca decían a dónde. Nunca avisaban con antelación. Nunca había cartas después. Solo aprendíamos a olvidar. O fingíamos que olvidábamos. Hubo una vez que una novicia tuvo una crisis durante la misa. Se desmayó en medio del salón. Cayó al suelo. Algunas corrimos a ayudarla. Las superioras ordenaron que todas volviéramos a nuestros sitios. Dijeron que era una prueba. Ella se quedó en el suelo más de 10 minutos. Luego la levantaron y la llevaron a la enfermería. Al día siguiente ya no estaba entre nosotras. Estos hechos no están en los libros. No salen en los periódicos. No se mencionan en las misas. Porque el sistema se protege. Quien vive allí dentro aprende que cuestionar es falta de fe. Y quien vive fuera muchas veces no quiere saber, porque es más fácil pensar que todo está bien, que el sufrimiento es parte del camino, que el silencio es virtud. Pero no lo es. El silencio impuesto no es virtud, es opresión. El castigo disfrazado de doctrina no es espiritualidad, es abuso. Y cuando se mezcla la fe con el miedo, lo que nace es obediencia ciega. Y eso fue exactamente lo que me mantuvieron durante décadas. Ciega, callada, sumisa. Hoy, con la cabeza más clara, me doy cuenta de cuántas oportunidades perdí. No pude estudiar, no tuve acceso a información, no tuve contacto con otras ideas. Todo estaba filtrado. Solo teníamos acceso a libros autorizados. No podíamos hablar con gente de fuera. No podíamos usar radio, ni pensar en televisión. Y con el tiempo todo eso parecía normal, hasta que se convertía en parte del cuerpo, como una ropa que usas tanto tiempo que ya no la sientes. Estar tantos años sin derecho a pensar por tu cuenta causa un daño que no se puede explicar. Yo, por ejemplo, hasta hoy tengo dificultades para tomar decisiones. Me siento insegura con cosas simples como elegir una ropa, decidir qué hacer al día siguiente, aceptar una invitación. Porque fueron años escuchando que no podía elegir, que elegir era arrogancia, que obedecer era la única forma de vivir bien. Y hay otra cosa. El cuerpo también carga con eso. Durante años nos enseñaron a ignorar el cuerpo. No podíamos hablar de la menstruación. No podíamos comentar sobre dolores físicos. Y claro, cualquier conversación sobre sexualidad estaba prohibida. Todo era pecado. Todo era vergüenza. Hasta el contacto humano se evitaba. Abrazos, cariño, afecto, todo era señal de debilidad. Eso me convirtió en una persona rígida, desconfiada, distante. Cuando salí, sentía vergüenza hasta de ir a una consulta médica, de desnudarme ante una ginecóloga, de responder preguntas normales. Me sentía sucia, equivocada, incluso sin haber hecho nada, porque eso fue lo que me enseñaron, que mi cuerpo era algo que debía borrar, algo que debía ignorar. Solo después de mucho tiempo y de muchas conversaciones con profesionales, empecé a entender cuánto me habían herido por dentro. Y lo más cruel es que nunca hubo gritos, golpes o cadenas. Todo se hizo con palabras suaves, con reglas silenciosas, con miradas de reprobación. Y eso destruye despacio, sin dejar marcas visibles, pero destruye. Hoy, con 75 años, me despierto todos los días y me hago la misma pregunta. ¿Qué puedo hacer con el tiempo que me queda? Porque la verdad es que ya perdí más tiempo del que viví. 32 años de mi vida fueron consumidos en un lugar que me enseñó a no existir. Y ahora
aquí fuera, intento vivir lo que me negaron. No estoy intentando recuperar el tiempo, porque eso es imposible. Pero estoy intentando usar el poco que queda con dignidad. Vivir sola fue una elección. Podía haber seguido con Isabel, pero sentí que necesitaba dar ese paso. Saber que puedo girar la llave de la puerta y entrar o salir cuando quiero es algo simple, pero que para mí tiene mucho valor. En el convento todo estaba cerrado, puertas con candado por fuera, horarios controlados, ninguna llave en mi mano. Ahora, incluso en un cuarto pequeño, mando yo. Si quiero salir, salgo. Si quiero quedarme en silencio, me quedo. Si quiero dormir hasta más tarde, nadie me llama. Parece poco para quien siempre tuvo libertad, pero para mí es un renacer. Aprendí a hacer cosas simples que antes estaban prohibidas. Poner la radio mientras lavo los platos. Comer cuando tengo hambre y no cuando me lo ordenan. Elegir qué ponerme, aunque sea ropa usada del mercado. Pintarme las uñas si quiero. Cortarme el pelo a mi manera. Esas cosas me ayudaron a entender que puedo decidir, que puedo querer o no querer, que puedo decir sí o no. En el convento no teníamos permiso para querer nada que tuviera que ver con la vanidad. Había que esconder el pelo, caminar con la cabeza gacha, vestir siempre igual. Era como si el cuerpo no fuera nuestro. Ahora, incluso con la edad que tengo, aprendí a cuidarme. Y eso no tiene nada que ver con la vanidad. Tiene que ver con la identidad, con mirarme al espejo y reconocer a alguien. Durante muchos años evitaba los espejos. Hoy miro y pienso, esta soy yo. No Sor Teresa. Soy Elena. Y tengo nombre, gustos, historia, cicatrices y elecciones. La gente más joven a veces me escucha con asombro. Algunos preguntan cómo aguanté tanto tiempo callada. Otros piensan que exagero. Me han dicho que debería dejarlo pasar, que ya fue. Pero quien dice eso nunca vivió algo así. Porque hay cosas que aunque pasen siguen dentro de ti. Hay marcas que no se borran. Hay recuerdos que no se apagan. Una de las mayores dificultades que enfrento hasta hoy es confiar en las personas. En el convento la confianza era motivo de castigo. Cuando una hermana contaba algo a otra y las superioras lo descubrían, ambas eran reprendidas. Entonces aprendimos a desconfiar, a guardar secretos, a estar siempre con miedo de que nos observaran. Eso no desaparece de la noche a la mañana. Hasta hoy, cuando voy a contar algo más personal, bajo la voz como si alguien pudiera oírme y castigarme después. Y lo más difícil de explicar a la gente es que la fe nunca fue el problema. Aún creo en Dios, pero no creo en instituciones que usan su nombre para controlar. No creo en líderes religiosos que hablan bonito en el altar y se callan ante el sufrimiento de otros. No creo en lugares que dicen salvar almas, pero que matan a las personas por dentro. La fe para mí es otra cosa. Es respeto, es libertad, es compasión. Todo lo que me faltó durante tantos años. Intenté compartir mi historia con otras mujeres. Participé en algunos encuentros en centros comunitarios. Hablé con jóvenes que están pensando en entrar en la vida religiosa. Conté lo que viví sin adornos, sin esconder nada. Algunas se asustaron, otras agradecieron. Y hubo una que me dijo, ahora sé que debo pensarlo bien antes de tomar esa decisión. Eso ya valió. También empecé a escribir cartas. No para nadie en particular, sino como ejercicio. Escribo cartas para mí misma joven, para otras que aún están allí dentro, para las que no lograron salir. Cartas que tal vez nunca se lean, pero que me ayudan a sacar todo lo que quedó atrapado durante tanto tiempo. Con el tiempo descubrí que hay muchas historias como la mía por ahí. Gente que fue llevada a conventos, internados, orfanatos, y que vivió bajo reglas tan pesadas como las mías. Gente que no habla porque cree que nadie va a entender. Gente que piensa que lo mereció, que no ve salida. Quiero que esas personas sepan que sí, hay salida. Se puede salir, incluso después de muchos años. Se puede empezar de nuevo con poco. Se puede vivir con dignidad, aunque sea tarde. No espero grandes cambios, pero espero que mi historia sirva para que alguien reflexione, para que alguna familia piense 2 veces
antes de meter a una hija en un lugar cerrado, sin preguntarle si quiere. Para alguna joven que esté siendo presionada a servir contra su voluntad, que al menos una persona al escuchar todo esto entienda que la libertad no es un lujo, es un derecho. La mayor reparación que recibí en la vida fue volver a ser dueña de mi historia. Y aunque me quede poco tiempo por delante, seguiré contando, porque todo lo que viví no puede desaparecer en el silencio. A veces me detengo, me siento en la silla de la cocina, miro por la ventana y pienso, aún estoy aquí, y aunque haya perdido tanto, aún tengo voz. Durante muchos años fui solo obediencia, solo rutina, solo silencio. Hoy puedo contar todo lo que viví con mis palabras, sin miedo a ser castigada después. Y solo eso ya es una victoria. Estos últimos años fuera del convento fueron de aprendizaje constante. No hubo magia, no hubo milagros. Fue todo poco a poco. Días buenos y días malos. Al principio pensé que me acostumbraría rápido a la libertad, pero no es así. Cuando pasas décadas siendo vigilada, mandada y castigada, tu cuerpo se acostumbra, tu cabeza se retrasa, tu voluntad desaparece. Y cuando llega la libertad, no sabes qué hacer con ella. Da miedo, da confusión. Pero seguí, aunque con vergüenza, con dudas, con dificultades. Seguí. Mucha gente me pregunta qué haría si pudiera volver atrás. Y la respuesta es simple. Habría dicho no. El día que mi madre me llevó hasta la puerta del convento, habría huido, habría gritado, habría pataleado. Pero era una niña de 16 años, sin padre, sin referencias, sin apoyo. Y en aquella época decir no a una decisión de la familia era imposible. Hoy las cosas han cambiado un poco, pero aún hay chicas siendo llevadas a lugares como aquel. Y es por ellas que hablo. No quiero que nadie pase por lo que pasé. No quiero que nadie crezca pensando que servir a Dios significa renunciar a todo. Dios, si existe como dicen, no quiere dolor, ni obediencia ciega, ni castigo. Lo que viví no tiene nada que ver con la fe. Fue control, fue miedo, fue silencio forzado. Y nadie merece eso. Ahora, al final de esta historia, solo me queda decir que aún hay mujeres allí dentro. Mujeres que tal vez nunca tengan el valor que yo tuve. Mujeres que van a morir en el silencio, como tantas que conocí. Y eso es lo que más me duele. Saber que mi libertad no liberó a nadie más. Que mi voz no salvó a ninguna de las que se quedaron. Que incluso contando todo esto, mañana la puerta del convento seguirá cerrada. Y otras seguirán sufriendo en silencio. Porque, al final de cuentas, yo salí. Pero el sistema sigue igual. Y esa es la parte más triste de todo. Que incluso después de tanto sufrimiento, incluso después de tanto tiempo perdido, incluso después de contar toda la verdad, nada va a cambiar para las que aún están allí. Ellas seguirán presas. Y yo seguiré libre. Y esa culpa no se va nunca. Porque la libertad sin justicia no es libertad completa. Es solo una huida individual. Y tal vez sea eso lo que más me pesa. Saber que escapé, pero que el lugar donde sufrí tanto aún existe, aún funciona, aún destruye otras vidas. Y no puedo hacer nada para cambiarlo. Solo puedo contar y esperar que alguien escuche y que tal vez, un día, alguien haga algo. Pero hasta ahora, nadie lo ha hecho. Y tal vez nadie lo haga nunca. Y esa es la verdad más dura de todas.